¿Sabías que en una vivienda existen zonas con diferentes grados de riesgo que pueden presentar fallas peligrosas en la instalación eléctrica? Hola, soy Pedro Zúñiga, electricista e instructor certificado en instalaciones eléctricas residenciales. Y en el video de hoy vas a conocer los principales riesgos eléctricos y las zonas de mayor peligro en el hogar. Este video marca nuevamente el inicio de la colaboración entre este canal y un gran amigo, el ingeniero Gonzalo Hernández. Él es ingeniero de especificaciones en Schneider Electric México y hoy nos presenta el programa Familia Segura, que tiene la finalidad de mejorar la seguridad eléctrica de nuestros hogares. Vamos a ver la plática del ingeniero. Precisamente esto es la campaña que nosotros estamos manejando en Schneider de Familia Segura. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Familia Segura? Porque recordemos que la mayoría de las unidades verificadoras o la mayoría de los electricistas muchas veces nos hacemos referencia a nivel comercial e industrial. Pero ¿quién hace caso a las instalaciones a nivel residencial? ¿Quién supervisa las instalaciones a nivel residencial? ¿Quiénes? ¿Dónde queda el nivel residencial? Donde nosotros vamos a dormir, a descansar. Donde en estos momentos, ¿dónde se encuentra la familia? Sabemos que es sábado. Dicen, no, pues está acá en el centro, ingeniero. Ok, está bien. Pero quienes no tenemos todavía la familia esperándonos, pues apenas están desayunando. ¿En dónde? En casa. Mi pregunta es, ¿cómo está la instalación eléctrica de sus hogares? ¿Sí se dan cuenta el porqué de la campaña? Y sobre todo vamos a hablar de esto, ¿no? Precisamente de los cambios que se vienen en la norma oficial mexicana. De los cambios. Ahorita les puedo adelantar que todavía no sale en el diario oficial de la Federación. Todavía se encuentra en comentarios públicos. Sí, todavía no sale a la luz pública. Todavía no hay una fecha. Sí, para aquellos que me quieran preguntar esa parte. Y bueno, señores, pues antes de que comencemos, lo que sí les voy a pedir es a todos, si pueden apagar su celular o pueden dejarlo en mute, porque luego nos llegan a distraer y ya saben, ¿no? La persona que le está llamando, pues ok, lo puede hacer, pero los que están alrededor, como que a veces nos molestamos un poco, se molestan. Si es una llamada así urgente o es ¿cómo se llama? Un correo que ustedes quieran en esos momentos escribir, les hago la cordial invitación a que lo puedan hacer allá afuera, y hay sillones cómodos, pueden tomar un refresco y adelante, ¿no? Si lo importante es que no perdamos esta parte. Sí, ahorita estoy aquí arriba en el templete, pero al rato voy a bajar porque hay situaciones que sí tengo en pantalla que vamos a empezar a ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden que es a nivel residencial. Me pueden hacer preguntas a nivel oficinas, que también es parte de esta parte de lo que nosotros llamamos familia segura, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señores, también quiero que sean activos o proactivos, como dicen ustedes. Sí quiero participación, porque quiero ver que cuando empecemos, después de ver los riesgos, después de ver la norma, tengo por ahí una presentación que voy a hacer algunos cuestionamientos de ver cómo ustedes abordan a sus diferentes clientes. ¿Sí estamos de acuerdo? No espantarlo, de que si no lo haces, se van a quemar tus equipos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señores, fíjense bien, aquí tenemos unas pequeñas estadísticas, sí, que son las más recientes que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, nos indica que el 64% de los desastres son por parte de incendios, y de estos el 22% se debe ¿a quién? A las fallas eléctricas, ¿cierto o no? De repente hemos escuchado que ya se incendió una fábrica, que ya se quemó en Iztapalapa un condominio, y la pregunta que nos hacemos, ¿qué fue lo que ocurrió? Muchas veces dicen, ¿fue el gas o fue un cortocircuito? ¿Cierto o no? Y si fue un cortocircuito, ¿qué es lo que hacemos con las demás viviendas? ¿Qué hacemos? ¿O qué se hace con las demás viviendas? Y si ustedes se dan cuenta, en México más o menos hay un promedio de 560 muertes por electrocución al año, de las cuales el 31.4 ¿dónde ocurrieron? En el hogar. Desafortunadamente no es noticia. No es noticia. No quiero meterme en esa cuestión,
¿Por qué no somos noticia? ¿Por qué no es una noticia? Por ejemplo, si nos vamos al hospital del niño quemado, espero que a nadie le toque esa parte, pero es muy triste ver a los niños, ¿no?, ahí electrocutados o quemados. Ver a los pobrecitos cómo los agarran y cómo les empiezan ahí a quitar las quemaduras. Yo he estado ahí como supervisor. Es muy fuerte. Entonces, señores, un pequeño es inocente. Es inocente. Si uno le trata de explicar que es un cortocircuito, que es una resistencia, que es una inductancia, ¿qué creen que les conteste su niño de 3, 4, 5 años? ¿Qué creen que les va a contestar? O incluso cuando estamos en la escuela y estamos dando esa cátedra a los alumnos, hay alumnos que están en su Face, están ocupados en otra cosa. Entonces, por eso, señores, esta es la campaña, ¿no? De que cuando menos nosotros tengamos esa conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, más que nada por eso esta invitación hacia ustedes, para que nosotros podamos ver de qué forma podemos hacer que las instalaciones a nivel residencial, no es que sean supervisadas, pero de alguna forma sean ¿qué? Correctas. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso ahí nos dice que el 90% de las edificaciones, ¿cuántos años tiene? ¿Qué es lo que dice el fabricante de conductores eléctricos? ¿Qué dice el fabricante de conductores eléctricos? A ver, uno que alce la mano y que hable así. De 20 a 30 años. Y eso nos lo dicen las marcas de renombre. Sí, yo ahorita no lo quiero mencionar porque no me han pagado el comercial. Pero marcas que nosotros vemos que tienen un buen precio, ellos dicen que la vida útil de un conductor son entre 20 y 30 años. Y si compramos otras marcas, y piensen en su casa, ¿qué tipo de conductor eléctrico tiene? ¿Cuántos años tiene su vivienda? Y ahorita todo el mundo me dijo, de 20 a 30 años. Y yo pregunto, ¿y qué han hecho? Yo no soy fabricante de conductor eléctrico. Yo soy la parte donde se conecta ese conductor eléctrico. Soy la parte como indica la norma, seguridad. ¿Cuál es el objetivo de la norma? ¿Cuál es? Seguridad para las personas y sus bienes. Seguridad para las personas y sus bienes con el uso de la energía eléctrica. Dice el uso. Mas no dice conductores, no dice interruptores, no habla de canalizaciones. Dice el uso correcto, adecuado y seguro de la instalación ¿qué? Eléctrica. Ese es el objetivo de la norma y precisamente es el objetivo que tenemos en la plática del día de hoy para que nosotros podamos ver precisamente estos riesgos. Ustedes pueden ver las zonas, ¿las pueden identificar, sí o no? ¿Sí las pueden identificar? Vamos a ver, la zona 0, ¿a qué se refiere? Tablero principal, Tablero principal, no creo. La acometida. Si lo vemos a nivel industrial, también hay una acometida. Incluso el código red también menciona la acometida. Y lo maneja como centro de carga. El centro de carga es la acometida. ¿Estamos de acuerdo? A nivel residencial también lo tenemos. ¿Cuánto tenemos de riesgo en la zona de la acometida? Es un 2%, es muy bajo. Hay situaciones, ahorita las vamos a ver. La siguiente zona, la zona 1, ¿a qué se refiere? A ver. Aunque el riesgo es del 2%, si cae ese 2%, afecta toda la instalación. Es correcto. Ahorita me cae que quiero pasar un video, pero mejor vamos a pasar imágenes para no hacerlo así tan. Lleves para la fase y el neutro 8, son 40 amperes. Para la tierra física igual. Ahora bien, aquí también es del 8. Cuando llego aquí por seguridad, que es al 80%, ya vimos que son 30 amperes. ¿De qué calibre va a ser de aquí hacia acá? 10. No tuve que hacer ningún cálculo matemático, me voy sobre la capacidad de protección. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces ya vimos el interruptor principal y después siguen ¿quiénes?
Los circuitos derivados. De acuerdo a la norma para nivel residencial, ¿cuáles son los circuitos derivados? ¿De qué capacidad? ¿De cuánto? A ver, uno que hable así. Uno, a ver, alza la mano, a ver allá. De 15 para alumnado generalmente, hay 20 amperes para los contratos. Si se dan cuenta, nomás dice 15 y 20. ¿Menciona la norma algo de 30 amperes? No, señores. Y he ido a casas residenciales que de repente me dicen, ingeniero, venga a ver, fíjese que mi termomagnético se está disparando. ¿Qué puedo hacer? Entonces es cuando uno identifica las cargas y hace uno las recomendaciones al cliente. ¿Sabe qué? Lo que tiene que hacer aquí es una división de carga. Lo que tenemos que hacer es de que todo no lo cargue a un solo circuito. Hay que dividirlo. Oiga, ingeniero, ¿y cuánto me va a cobrar usted? Digo, ya empezamos con este problema. Es que fíjese que me dijo que me cambia ese por uno de 20. Y se sigue accionando, me lo cambia por uno de 30. Y chequen a nivel residencial. Hay casas que tienen de 30 amperes. Y después resulta que ¿por cuánto lo cambian? ¿Y dónde quedó la norma de seguridad? ¿Sí se dan cuenta, señores? Y ustedes mismos me están dando la respuesta, no tengo por qué decirles. O sea, la norma nos dice, principal 30 amperes, derivados 15 y 20. Hasta ahí. Otro donde tenemos ese alto riesgo, ¿dónde está? En los contactos. ¿Y en dónde más? En los registros de las luminarias. ¿Y qué nos dice la zona número 2? ¿Dónde está el riesgo que tiene más o menos? ¿El cableado? No, el cableado está acá, o sea, el cableado está aquí, en la zona 1. Tampoco los aparatos. Los cordones. ¿Y qué más? Y las clavijas. Y ustedes lo han visto cuando de repente teníamos equipos que no sonaban y ¿qué le hacíamos al cable? Lo empezábamos a doblar hasta que ya quedó, ya, ¿y qué le hacían? Ahí te va 1 kilo de cinta de aislar y ya jaló. Y decíamos, oye, ¿por qué no lo reparas? Ah, bueno, vete aquí a la calle de Victoria, te traes un contacto y le cortamos y no nos damos cuenta que el contacto que compraron es de una capacidad de 10 amperes, más no de 15 amperes. Y resulta que para la capacidad de 15 amperes nos pide un conductor eléctrico calibre 14, le damos un 10, nos pide un calibre inferior. Cuando nosotros queremos meterlo al tornillo, resulta que la cantidad de hilos del tornillo solamente permite que se instale un calibre de menor calibre. Ya están metiéndole el 10 y no cargue, pues ábrelo y atorníllalo. Yo cuando veo ese tipo de instalaciones digo, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, y lo aprenden, se lo enseñan y ahí andamos con esa cadenita. ¿Cierto o no? ¿Ya vieron cómo todos dicen, sí, ¿dónde quedó su familia? Otra cosa importante, si yo me regreso hacia acá, ¿sí? De acuerdo a la norma, ¿qué me está pidiendo aquí? Pregunta, en su casa tienen desde aquí, desde el puente de unión, la tierra física conectada a todas las partes metálicas, tal y como indica la norma. No, a ver, ahí no sean. Ahora sí que les voy a hacer como los de Estados Unidos. Voy a traer la Biblia y júrenlo. ¿Lo traen sí o no? ¿Cuál es la cuestión por la cual no lo tienen? ¿Cuál es la cuestión? A ver, tranquilos, vamos a ver por acá. Por el costo. Mucho desconocimiento y el otro problema que existe en México es que no hay una construcción regulada, sino muchas veces el albañil hace toda la parte. No. Sí hay. Está nuestra norma oficial mexicana, están las diferentes escuelas, colegios que enseñan a los diferentes. Espero que no
precisa la norma. Simplemente no hay una parte donde la gente se oriente, digamos, por una parte de los especialistas, sino lo que decía muchas veces, cuando la gente contrata y el albañil dice, yo te hago la electricidad, yo te hago la plomería, y entonces, como desconocen la norma, empiezan a meter, después ya es mucho más problema precisamente corregir y hacerlo de nuevo. Eso es. Y otra de las cuestiones es la parte de costos. Muchas veces uno dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que compres tal calidad. Van al centro y dicen, no, yo lo compro. Si tú lo compras, yo no me puedo ser responsable de la instalación. Eso debe ser lo correcto. Ajá, sí. Yo lo que le recomiendo es pero a veces por costo el cliente se suministra sus materiales y obviamente por cuestiones de economía dice, pues voy a comprar lo que encuentro en el mercado mucho más barato. Desafortunadamente. Por allá en que... Como la que no la tiene, desde el sismo del 85 en México, se empezó a contemplar que se cambiara la norma, porque muchas instalaciones, prácticamente ninguna, tenían cable expuesta a tierra física. Ya desde entonces empezaron a meter, inclusive en algunos edificios, no tenían tierra física, se les metió, aunque ya estaba hecha la instalación. Mira, en respecto a lo que acabas de mencionar, el Código Eléctrico de México ha existido por años. Yo desde estudiante era librito azul. Pero no lo tenía, no las tenía. No, sí. Ahora, hay dos veces más, como le dice el compañero dijo, el costo, mucha gente se comentó, ve a Victoria a comprar, van a la trapanería. Yo no sé si alguien tenga aquí una trapanería, pero muchas material que no cumple con la norma, es muy barato y no cumple con la norma, y por eso a mí no me gusta que la gente por lo general compre el material, para que yo esté seguro de lo que voy a hacer. En esa parte yo puedo mencionar que hemos mal educado a nuestros clientes. El cable de tierra es una idea que se tiene, que no sirve para nada. Esa es una idea muy errónea. Cuando es un cambio para salvar vidas. Es correcto. Desde un principio nos enseñaron que hay que preguntar la diferencia de potencial, y hasta la fecha hay mucha gente que no sabe ni siquiera para qué sirve. Es correcto. Entonces no sabemos, no tenemos la idea, y la importancia de meternos más a la tierra y saber para qué sirve. Sobre todo para qué sirve. Por acá, a ver, ahorita empezamos acá. El problema es también, por ejemplo, tenemos caso de Infonavit, que se contrata, por ejemplo, la construcción de las cosas. Es correcto. Y entonces lo que hacen ellos es poner el cableado tal como se ha seguido haciendo, sin poner la tierra, ¿no? O sea, el problema ya es estructural tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista de corrupción, desde el punto de vista de costumbres. Es bien fácil luego echar la culpa. Sí, o sea, el problema no es tanto eso, compañero. El problema que yo a veces visualizo es que el mismo usuario es el que nosotros, como hace rato mencioné, lo debemos nosotros de educar. Yo sé que él compra una casa de interés social, sucede una falla que su termomagnético se dispara. El electricista, espero que estén aquí todos los que nos están viendo por FaceTime en vivo, espero que cuando vayan a ver un cliente le digan la razón, el por qué su termomagnético se disparó y qué es lo que debe de hacer por su seguridad. No nomás es decir, se disparó el de 15, ahí te va el de 20 y se lo cambian. No es hacer eso, o sea, es indicarle lo que es correcto. O sea, no importa dónde haya comprado la casa, cómo la haya adquirido. El electricista tiene por obligación hacer esa observación. Ese es mi punto de vista. Más que nada por ética. Es correcto, sobre todo ese saber, compañero. Ya están participando más los de acá, se van a ganar un premio. Yo soy de ahorita en el favor al ver un cable desnudo. Yo por norma lo recomiendo por seguridad, pero mucha gente, muchos clientes le tienen favor al ver un cable desnudo. Entonces lo único que hago es meter un cable aislado. Es correcto, no necesariamente tiene que ser desnudo, no necesariamente. Los dejo su instalación o que lo dejo con el cliente. Es correcto. Por acá ahora sí. Regresemos a lo doméstico, ¿no? Porque si empezamos a hablar de... No, yo estoy hablando a nivel residencial. Recuerda que es familia segura. En el comentario de la tierra,
Primeramente hay un desconocimiento de nuestra sociedad en la casa. Quien administra la casa es por lo regular es la mujer, ¿no? Financieramente. No digas. No, sí, es correcto. Sí, no, sí. Como no hay la mujer en la casa que se dedica a administrar financieramente, económicamente, todo en la casa, el hombre como que le deja esa responsabilidad. Entonces, hablando de tierras, hace 30 años no existía esa. No, porque es correcto. Sí existía, pero no se vendía. No. No era negocio. Más bien no es que no se vendiera, sino no se tenía, como mencionaste, el conocimiento de su funcionamiento. O sea, ¿para qué sirve? En este momento la tierra ya es una normatividad, viene en el código red. También viene en el código, pero parte. Bueno, hablemos de esto, del código red. Son términos nuevos también para muchos electricistas, para una nueva generación, porque estamos en una transición. Ahorita se mencionaron ya 5 conceptos. Regresando a la tierra, hay nuevos conceptos, hay nuevas legislaciones. La norma oficial que debió haberse publicado en el 2018 no se ha publicado, todavía sigue en la espera, y entonces esta transición nos está costando un poco entenderla para aterrizar en el servicio doméstico, que es, creo que esencial. Ya después daremos una plática de código de red. Por allá atrás, mira. Bueno, ya después hasta allá. Hola, buenos días, soy Vicente Arrieta. Pues yo nada más quería hacer la observación de los desarrolladores de viviendas que por bajar costos meten materiales de mala calidad. También eso hay que contemplarlo. Bueno, están sobre todo metiendo alucobre y eso ha provocado muchos incendios. Es otra cosa que vamos a ver precisamente en los cambios de la norma. Allá el compañero que está allá atrás, ya para poder terminar con esto, porque si no me van a decir, Gonzalo, ya córtale. Muy buenos días, servidor Sergio Calderón. Sí, efectivamente, por ahí con algún compañero comentaba que a raíz del sismo se empezó a regularizar esto. Mentira, porque tenemos muchas unidades habitacionales, como bien lo decía el compañero que me antecedió, que los constructores en su momento, el mismo gobierno ha creado muchas mafias, muchas corruptelas, las cuales se han visto ahí mermadas en cuestión a servicio eléctrico. Dejemos eso en paz. Nosotros lo que y además aquí el tema de la tierra física, sí, si hablamos de seguridad en el hogar, lo que bien decía otro de los compañeros es, te va a salir a lo mejor un poco más caro el dar el presupuesto a tu cliente final, pero mételes o véndeles el cable aislado y ya no tienes ese problema. Además, por propia seguridad, que tengas que correr el riesgo de que a lo mejor se te quedó por ahí un cable pelado de la corriente, y ya tienes una mayor seguridad al hogar. Y sí, lamentablemente el mexicano estamos muy con la idea de que mientras prende el foco hay que dar bien, y no le voy a meter porque es mucho dinero lo que tengo que invertir. Es correcto, esa parte sí. Ok, señores, muy amables, gracias. Si ustedes se dieron cuenta, casi estamos completamente de acuerdo que es falta de, ahora sí que de información, ¿no? Falta de conocimiento en esa parte. Si se dan cuenta, hay mucha controversia, hay mucho de eso, y por eso en Schneider Electric estamos preocupados por esa parte. Por eso este tipo de pláticas, este tipo de capacitaciones y todo ello. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando vemos esta parte, y cuando vemos precisamente lo que viene siendo la zona número 2, cuando empezamos a tener el problema de contactos ya polarizados, muchos ven la solución en esto. ¿Sí saben qué es esto? Un adaptador. Que piensan que es llavero. Que digo, señores, aunque sea un adaptador supuestamente para un contacto sencillo, tiene una pequeña argolla que dice, oye, aterrízame. Soy para contactos sencillos que no tienen tierra física. Aquí hay tapitas que en el contacto dúplex tienen un tornillo en medio, ¿cierto o no? Pues quita ese tornillito, adáptame a tu contacto que no lo tiene, y después atorníllame y déjame ahí.
déjame ahí, por favor. No te lo estés que... Es correcto. Por eso la norma indicaba que si teníamos contactos sencillos, estos se debían de cambiar por ¿quiénes? Polarizados con tierra, ya es una obligatoriedad. Sí, sí. Sí. Ingeniero, también es importante en esos checar la polaridad. Sí. Eso es importante, porque muchos sí lo aterrizan, pero está mal polarizado. Sí, el problema es... Muchos hacen contacto polarizado, pero es contacto aterrizado. Es correcto, por eso yo les digo, siempre, como mencionamos, siempre encontramos o tratamos de encontrar soluciones. Vamos, como hace rato lo mencionaste, a no distribuidores, sino subdistribuidores, en el cual vemos todo lo que es equipo eléctrico, preguntamos y el que está detrás del mostrador dice, este es el que todo el mundo se lleva. Sí. Y la mayoría no son electricistas, seamos también conscientes de esto. Hay contadores, hay administradores, hay estudiantes, etcétera, etcétera. Ellos van, lo compran, lo adaptan y dicen, ya la hice. Sí, pero volvemos nuevamente a la problemática digamos, de origen, porque dice la gente, bueno, cambia tu contacto por un contacto polarizado, pero ¿qué ocurre si la instalación no está adecuada para recibir ese contacto polarizado? Solo estamos cambiando el contacto, pero no estamos corrigiendo el problema de origen de meter esta tierra física, porque ¿dónde voy a llegar al conector de esa tierra? No lo tengo. Es el gran problema. Mucha gente cree que nada más cambiando los conectores, los contactos, ya está corrigiendo el problema y eso es una falacia realmente. Es correcto lo que mencionas. Muchas veces cuando nosotros hacemos esto, muchas veces nomás pensamos en lo que viene siendo el contacto, más no en lo que viene detrás de todo ello, que es el conductor eléctrico. Pero si se dan cuenta, ¿cuál es la zona con mayor incidencia de incendios? Ahora sí estamos hablando de todos los equipos que nosotros conectamos, desde las lámparas de LED que de repente empiezan a fliquear y dicen, ¿y ahora qué hago con el fliqueo? Ingeniero, ahí hay una falla. ¿Está prendido? No, sí. No lo había visto, pero fíjate, me está tomando. Pensé que eran fotos, por eso estaba yo. Así es. Si se dan cuenta, es una iluminación. Muchas veces cuando estamos en obra nueva y empezamos a poner, incluso en su casa cuando hicieron el cambio de lámparas incandescente a lámpara fluorescente, detectaron también ese fliqueo, ¿cierto o no? ¿Y qué hacían? ¿Sabes qué es la marca? Es la marca, cambiaban de marca, esta no, o escuchábamos recomendaciones de el electricista, ¿sabes qué? Cambia esto, ok. Y ahora con las lámparas de LED, ¿qué es lo que ocurre? Pues el problema es que más visual, empieza a fliquear ¿qué? Más. Y al rato espero que entren a mi portal, ahí tengo la resolución como qué es lo que tienen que hacer. Sí, a ver, volviendo allá y después nos seguimos acá. Volviendo a lo de la zona segura, muchas veces nosotros, las zonas como cuarto de lavado, como el garage, cuando tenemos contactos con falla tierra física, tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque muchas veces no funciona. Personalmente yo lo he visto. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando voy a revisar la tierra física, no está conectada como es. No. Lo tienen a un electrodo natural. Y si no conectamos lo que viene siendo la varilla, tal como es, con sus normas específicas, no nos funciona. Y ahora, como usted nos está diciendo, a lo que es familia segura, si en un cuarto de lavado, ya sea en la lavadora, en la secadora, se forman las corrientes estáticas y no tenemos una tierra física correcta, pues ¿qué pasa? No se tiene. Ahorita vamos a ver la solución, espérate, ahorita. Ok, ingeniero. Ahora ya vamos. Por eso les dije, ahorita van a haber varios tips que yo les voy a dar en referencia a lo que acabas de mencionar. Cuando no tenemos tierra física, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo recomendarle a mi cliente? Sí, ¿estamos de acuerdo? Una pregunta. Sí. En el caso de las regletas, ¿entran qué? ¿En zona 2
2 o zona 3? Porque también a la regleta, donde hay mujeres que ponen que la plancha pelos y que no sé qué tantas cosas. El multicontacto. Sí. El multicontacto. Entonces, si te das cuenta, el multicontacto, si lo vemos fríamente, entraría en esta parte. Porque si nos damos cuenta, su nombre correcto es extensión. ¿Qué significa extensión? Es extender este contacto, una prolongación hacia donde yo lo requiero. Pero también la norma indica que de acuerdo a la distancia, la capacidad de ese multicontacto se reduce su capacidad. ¿Sí? Y ustedes lo han visto porque cuando cortan el cable, resulta que salen cables menores al calibre 14, porque no soportan una capacidad de 15 amperes. Por distancia dice, ok, me estás extendiendo, por seguridad, mi capacidad de corriente se va a ir disminuyendo. Tan es así que tienen una pequeña palanca que se enciende rojita, que cuando tú sobrepasas la capacidad, ¿qué hace? ¿Y qué hacen los electricistas? Lo puentean y ya quedó, y dices, ¿dónde quedó la seguridad? Si le pongo un horno de microondas, ¿qué hace? Dice, espérate, no puedes, no debes. Si quiero instalar el secador de cabello, las pinzas, ¿qué hace? Dice, no puedes. Si yo conecto el refrigerador ahí, ¿qué dice? No, el mismo multicontacto te lo está indicando, porque todos los fabricantes deben de ofrecer esa seguridad. Y por eso cuentan con la parte de normativa y certificación de productos, que es importante. ¿Sí? Aquí el producto te está indicando, no puedes, no debes. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo no? Lo abrimos, puenteamos o lo cortamos y ya quedó, y conecta todo lo que quieras, toda la cocina. Entonces requiere una educación al público usuario, pero bien extensa. Ahorita lo vamos a ver, qué bueno que mencionaste esto. Disculpe que me baje de mi nube porque ya dije, ya basta de estar allá arriba, ¿no? Vamos a ver rápidamente. Antes que nada, pues estas fotografías fueron tomadas ahora que estuve en el extranjero. Nada que ver con mi país. O sea, si hay algo parecido, por favor, es mera coincidencia. Sí, es mera coincidencia. Ahí va, vamos a ver, ¿qué ven ustedes en la zona 0? ¿Qué ven ustedes? Y por ahí tengo varios grupos de WhatsApp de diferentes electricistas. Tengo de Guadalajara, de Monterrey, de Querétaro y otras ciudades que de repente me mandan las fotografías y me dicen, ingeniero, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Vean ustedes. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? Exceso de calor. Una de ellas es el exceso de calor y otra cosa es que este tipo de medidores no están hechos para intemperie. Chequen información del fabricante, información técnica del fabricante. Eso es importante, señores. Por eso hace rato mencioné que muchos nos vamos, ¿por qué? Por costo, y de repente vemos que se vende el kit, lo compro. Oye, fíjate que tenemos centros de cargas de Squardi, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué es caro Squardi? Certificación, todo lo que pagamos, aranceles, todo lo que viene detrás. Es correcto, pruebas de laboratorio. Ahorita nos están pidiendo en nuestra base de medición por parte de la empresa suministradora que hagamos pruebas por PEM. ¿Y saben cuánto cuesta? ¿Y qué tenemos que hacer? Adelante. De repente, quiero saber qué tanto saben de esta marca, más bien no de la marca, sino de esta base de mediciones. ¿Cuántos tipos de salida tiene? Salida hacia el usuario. ¿Y dónde está esa salida? Arriba, abajo. Si no es la piñata. Fíjate bien, aquí abusados. Si yo veo
las características técnicas del fabricante, el fabricante me dice que tiene dos tipos de acometida. Una, la que es aérea, o sea, lo que es la aérea, y la subterránea. Dos tipos de acometida, nada más. Este sirve para la tierra física. Si yo le pongo lo que nosotros conocemos como la reducción bushing, un tubo de media pulgada, y ahí nomás va el de cable de tierra. La única salida que tiene es aquí. Tanto el fabricante como la norma no te permite que hagas aquí un cóndulete. No es una salida. Regularmente es lo que están realizando hoy en día las mismas personas de la sociedad, porque ya ellos están encargando de realizar tu cambio de medidor por recaudar recursos. Eso es correcto. Y después la otra es de que cuando yo lo pongo en instalación subterránea, se supone que este debe ser una especie de tapón para intemperie, no un tapón macho hidráulico. O sea, ¿qué creen que va a pasar en ese punto? Y después no me pregunten que por qué se está oxidando. Y tampoco la norma me permite hacer esto. ¿Qué es esto, señores? O sea, ni quiero mencionar en qué país tomé esa fotografía. Si se dan cuenta, es una zona donde hace rato me indicaron, es una zona con muy poco riesgo, pero los riesgos son fuertes. Son fotografías que me han pasado electricistas, ingeniero ve esto, ingeniero cómo ve, oiga, ¿por qué explotó? ¿Por qué tronó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Puede ser hasta un lugar de la playa, ¿no? Por la superposición. Recuerda que cuando tenemos dos metales con corriente eléctrica, ¿qué sucede? Empieza a ver que primero par galvánico, después una ¿qué? Dilatación. I cuadrada R. ¿Sí saben lo que es I cuadrada R? ¿Qué es I cuadrada R? El efecto Joule sobre calentamiento, potencia. Arcos. Los fabricantes de estos tipos de dispositivos entre los tableros no mencionan la prueba de ASPO que deben de hacerse. Debería de, pero bueno, vamos a seguir, vamos con la zona 1. Ahí sí tuve que pedirle permiso a las personas, no entendían mi idioma, pero ¿por qué decían que querían que yo entrara a sus casas? Pero logré sacar algunas pequeñas imágenes. Me llamó la atención este tornillo de 3/4 de pulgada, este que es un calibre 14, contactos que no están en lugares indicados, instalaciones permanentes que se convierten ya para siempre y parte de la decoración, contactos que están sobrecalentados pero dicen, ingeniero, todavía sigue funcionando, no respetan el código de colores, y ya no quise meterme más en problemas y dije, bueno, con unas pequeñas imágenes espero que podamos entender en cuestión de contactos que no están en lugares correctos, en lugares que no son apropiados. Instalaciones eléctricas que cuando abrimos el tablero nos encontramos con una serie de conductores que ya están negros, y no negros de coraje, sino ya por sobrecalentamiento, ya están, que dicen cámbiame, ya están verdes, ¿sí? Y lo que hace rato mencionaron, ¿no? Que de repente empezamos a instalar cargas que no son las correctas o posiciones de los contactos que no deben de ser. Sí, porque recuerden que la norma, voy a ver qué tanto saben de la norma. La norma nos indica una cierta distancia que nosotros debemos de tener del contacto hacia una parte donde podemos hablar que es de la regadera o donde nos lavamos las manos. En el baño. No. ¿Cuánto? Es 1,80 metros. Es 1,80. No más. No más de 1,80. Pero si los baños tienen 1,20. Sí. Deja de eso, apenas acabo de supervisar unas casas que dije, no quiero saber ni quién las está construyendo ni quién las va a comprar. El interruptor principal lo tenían en el cuarto de baño. Y dije, ¿qué? Es correcto, eso es correcto.
no tengo nada en contra de los arquitectos, al contrario, son si los tomamos bien, son grandes compañeros, son grandes aliados. Pero si muchas veces, hay veces en que luego estamos en esa parte, ¿no? Entre ay. Pero si decimos de la seguridad y todo ello, yo pienso que los arquitectos pueden tomar esa idea y decir, ok, es una parte de que nosotros debemos de explicarle al arquitecto, no tanto de pelearnos con ellos. O sea, yo sé que el arquitecto, su expertise es todo esto, todo lo que donde ahorita estamos, ese es su ingeniero, quiero hacer un comentario. Sí. Puede ser que el diseño de la casa esté bien, sí, el diseño arquitectónico esté bien, la instalación eléctrica esté dentro de la norma, pero a la hora de ejecutar el trabajo, sobre todo para meter el cable, ahí vienen los problemas, cuando pueden rasgar en las chalupas, sobre todo en las partes de arriba del cable, y todo está bien, nada más que el trabajo final se ejecutó mal, ¿no? Es correcto. Son cuestiones que a veces se detectan en donde van los focos, en la parte de arriba. Lo que es el registro. Sí, exactamente. También en las chalupas. Es correcto. Y también otra cosa que si nos damos cuenta es que muchas veces instalan chalupas que no son las correctas, que no son para artefactos eléctricos. Compran chalupas que nosotros conocemos de paso. ¿Cómo sabemos que son chalupas de paso? Porque al momento que queremos instalar un contacto de falla tierra, pues este contacto no entra. Está muy limitado el espacio. Al estar limitado el espacio tenemos problema con un GFCI que al momento de que lo actuamos pues simplemente provoque un arco eléctrico y después digan que nuestros contactos GFCI no sirven. Cuando uno va a supervisar y dice, tú estás comprando una chalupa de paso, una chalupa que te costó muy barata, tiene que ser una chalupa en el cual el GFCI u otro equipo que tengamos especial entre perfectamente bien. Es una chalupa para artefactos eléctricos. Y ahí viene el cambio de los tornillos, ¿no? Es correcto, porque si tú ves una chalupa, ese es un buen punto, Mica, que ahora sí tengo buena audiencia. Cuando tú ves donde entran los tornillos en una chalupa, que le llamamos de paso, pues los tornillitos están muy abajo y tenemos que meterlos en diagonal. Cuando compras una chalupa para artefactos, el tornillo entra perfectamente bien. La presencia también necesitan un espacio. Por eso estamos hablando que son para artefactos eléctricos. Ok, vamos a la última de las zonas. Nada más le voy a hacer un comentario acerca de los contactos, de la distancia que se maneja. La distancia que se maneja, usted lo acaba de decir bien claro y es confuso, a no más de 1.80. Entonces, muchos dicen es que está muy pequeño, pero en realidad no es el 1.80 ni más, es a no más de 1.80. Entonces, hay que tomar y considerar que también las vueltas cuentan y ahí, ok, cuando hablamos de vueltas y todo eso, la norma indica que cuando tenemos una descontinuidad se puede instalar a 60 centímetros. Exacto. Ahí hay que tener en cuenta en eso. Ok, vamos con la última de las zonas. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes? No, por eso les dije, ¿no? Nada más chequen ustedes donde tienen su televisión, donde está su televisión de su sala, donde tienen el Blu-ray, donde tienen el teatro en casa, donde tienen el Wi-Fi. Chequen detrás de ese mueble cómo está su instalación eléctrica. Y dicen de que está funcionando y que jala bien mi Wi-Fi. Veo el Blu-ray, veo esto, pero si checan ustedes atrás, y no se digan oficinas, en oficinas donde la instalación eléctrica solamente está hecho para computadora, junto con su CPU, muchas veces en oficinas llevan su cafetera. Yo digo, ¿por qué la cafetera? Es que para mi cafecito. Las oficinas son de casas. Ya las han adaptado como oficinas. Ese es un... Y aparte... Aprovechando, creo que eres arquitecto, ¿verdad? No. Ahí dice Esca.
Todavía soy machito. Ok. No, aprovechando tu expertise, lo que acabas de mencionar y es correcto. Cuando hacemos el diseño de oficinas, simplemente lo estamos haciendo como una parte de, como si fuera a nivel residencial, una casa. O sea, tu contacto, lo mínimo necesario, que en ese caso por cada cubículo es un contacto normal y uno de emergencia, nada más. Son 2 contactos, punto. Donde debemos de conectar el cepo y la computadora es en la de emergencia, para cuando tengamos un corte de energía. Y en el otro puedes conectar tu celular o otra cosa, ¿cierto o no? Pero cuando vemos debajo de las oficinas, pues debajo de los escritorios, detrás de ciertos muebles vemos esto. Ahora vemos esto también, ¿no? ¿Para qué? Para los cargadores de celulares, ¿no? Ya lo hacemos parte de la decoración. Y no han visto mi línea Orión, que ya tiene cargadores USB. O lo que habíamos mencionado, que nos pide tierra física cuando el equipo tiene problemas dentro de su propia instalación, más bien dentro de su propio componente, que tiene una falla eléctrica, que es cuando nosotros agarramos el refrigerador o el horno de microondas y de repente nos da una pequeña descarga eléctrica. ¿Que cómo le llaman a esa descarga eléctrica? ¿Me dio un qué? Me dio un toque. En lugar de decir, le dio una descarga eléctrica. Quiero hacer un comentario. Sí, adelante. Cuando habla del horno y del refrigerador. Cuando habla del horno y del refrigerador estamos hablando de la cocina. ¿Es correcto? Nosotros hemos detectado, yo no soy ingeniero ni arquitecto. Qué bueno. Formo parte de la parte comercial de una empresa. Excelente. Entonces detectamos que en la cocina el refrigerador es el que está conectado los 365 días del año. Y por las condiciones de los refrigeradores de los servicios domésticos, siempre cometemos el error de conectar el horno al refrigerador. Y aquí viene algo que nosotros les decimos a los clientes. Si pudiéramos meternos adentro de la instalación eléctrica de ese cable que puede estar dentro de la norma, no puede estar dentro de la norma, y tocáramos ese cable, está caliente con el refrigerador. Le metes el horno de 15, 20, 30 amperes, 3000 watts, pues ese cable se va a calentar más, va a producir un cortocircuito, y lo más grave, que no sé si venga contemplado en la producción, el alto cobro en el recibo de luz. Es correcto, porque ahí te recuerda que tenemos lo que hace rato todo el mundo mencionó, lo que es el efecto Joule sobrecalentamiento, y eso se ve reflejado en el recibo de compañía de luz. Ahí se ve reflejado, que muchas veces decimos, ¿cómo puedo yo tener el ahorro? Y pensamos en otra cosa, en puentes, en hacer cosas. Si leemos la norma nos indica que para la cocina los contactos se deben de considerar a 1500 volamperes. Eso significa que para el refri es un contacto y para el horno de microondas es otro contacto. Y aparte meterle dos contactos, no uno solo donde tengamos todo. Es correcto. Y otro de los problemas que tenemos, precisamente lo que les mencionaba, es que cuando de repente compramos equipos nuevos, no tenemos la instalación adecuada, lo que hace rato vimos. La instalación adecuada, y de repente pensamos que el problema es del equipo, más no de la instalación. Dice, es que por años ha funcionado mi instalación. ¿Cómo es posible que compre un equipo nuevo y esté mal funcionando? O de repente necesito una lámpara, pues ahí te da un pequeño clavo o lo que sea y ahí está. O de repente algo que no vemos, no visualizamos. Ingeniero, una experiencia para los compañeros. Adelante. Muchas veces nosotros como electricistas, ya sea residenciales o comerciales, no llevamos a cabo el proyecto desde el principio. Y como lo acababan de decir, muchas veces ya sea el ingeniero, el arquitecto, el albañil, que por lo regular nada más deja una parte para un contacto. Sí, o sea, nuevamente regresamos a la parte de que hemos malcriado a nuestros clientes. Siempre nos vamos a qué, en cuestión de cuánto te va a salir. Exactamente. En lugar de ofrecerle el plus, de decirle tu instalación va a estar confortable, va a estar adecuada a tus necesidades. Porque ahorita, si lo vemos, como mencionó mi compañera Jessica, en estos tiempos
¿Quién utiliza el teléfono en su casa? El teléfono de Telmex. ¿Quién lo utiliza? Casi nadie. ¿Quién utiliza? Todos todos llegan con su celular. ¿Cómo está la comunicación en su casa? ¿Cómo está la comunicación cuando todos llegan a descansar? ¿Cómo está la comunicación entre padres con los hijos? Tranquila, no es muda. Mandan el WhatsApp, ya llegué, papá. Y el papá, sí, ya te vi. Bueno, o sea, si nos damos cuenta cuántos celulares hay en su casa, y en la época de crisis, cuando se baja la batería, ¿cuántos contactos tienen ustedes para poder conectar la cantidad de celulares de sus familiares? Tenemos pocos. Bueno, deja las visitas. Híjole, espérame, creo que tengo una extensión acá donde está donde está el atún. En este caso, lo que quiero llegar a este punto, ingeniero, es que nosotros como electricistas, como proyectistas y diseñadores, muchas veces nos dan la oportunidad de proyectar dónde van a ir los contactos para recámara, para sala, para hall, y muchas veces lo que nosotros le proponemos al cliente, si tiene recursos, nos los autoriza, y si no, pues nos deja botado, porque por ejemplo, hasta para el arbolito de Navidad, ya en la terraza hay que poner un contacto para no andar. No, deja de eso, cuando viene Navidad y sus posadas, es donde conectamos el arbolito, las luces. ¿Dónde? Hay benditas extensiones sencillas, duplex. Bueno, y ya en eso... Duplex del calibre 20, donde voy a conectar el trenecito. No, hombre. Ya en eso, si nos vamos al cálculo y en amperaje, vemos que todo eso ya sumado, pues nos rebasa los 15, los 20, los no sé cuántos amperes, y ya es cuando da el flamazo. Y es por eso dicen, ¿y por qué se quemó el arbolito de Navidad? ¿Por qué el cable del arbolito se está calentando? Exactamente, ingeniero. Pues hay muchos problemas qué bueno que mencionas esto, sobre todo en esta época, ¿no? Que no tenemos contactos suficientes donde... Un tema a comentar al cliente es indicarle que no va a ser un gasto, que va a ser una inversión. Eso es lo principalmente correcto. Cuando se le van a instalar focos LED, porque todavía muchos no se la creen y creen que van a gastar mucho dinero, y entonces uno le tiene que explicar que va a haber dos tipos de ahorro, uno directo y uno indirecto. El directo va a ser reflejado en el recibo de luz. El indirecto es que sus sockets van a durar más porque tienen menos consumo. Y ahorita te puedo decir que ya la lámpara de LED ya ha bajado su costo, no como antes cuando recién que salió, que sí era muy caro. Ahora sí, compañero, discúlpame ahorita que te acerquen el micrófono. Pero también estamos hablando mucho de costos. Yo lo vi ahorita con el celular. ¿Quién trae un celular de mala marca? Bueno, ahora sí. Yo lo que decía, que por ejemplo, cuando uno hace un proyecto, no lo sabe vender. ¿Por qué? Porque un celular, cualquiera que haya comprado un celular, no compra una marca chafa, sino va sobre una marca porque de alguna forma se lo venden y de alguna forma uno percibe que va a comprar algo que va a funcionar. Para eso te voy a decir una frase que me gusta mucho, que incluso la mencionó Steve Jobs. ¿Sí conocen a Steve? Sí. Ok, ¿quién es Steve? ¿Quién es? El creador del teléfono, y también lo ocupa mucho de Ferrari, también nosotros como Squardi. Simplemente decimos, ¿quién en su casa tiene un Squardi? Si se dan cuenta, son pocos los que tienen el Squardi. El Squardi es eso. ¿Cuántas personas? Así lo manejó Steve. Todo el mundo decía, es que mi teléfono es esto, mi teléfono es aquello. Y Steve dijo, ok, perfecto, señores. ¿Quién de todos ustedes tiene esa pequeña manzana? Nosotros como Snyder decimos, ¿quién tiene un Squardi en su casa? La Ferrari le dijo lo mismo a cierta marca, que le dijo, ok, me gusta tu carro, es muy eficiente, pero ¿cuántos tienen un Ferrari? Y por eso nos dicen, ¿por eso ustedes son caros, ingeniero? Claro que sí, somos marca, somos prestigio, somos lo que tú quieras. No, eso es lo que mencionó el compañero. No hay que mal acostumbrar al cliente en esto, sino darle que el plus, la seguridad, el por qué sale en este precio.
¿Qué es lo que vamos a ver? Creo que casi al final, manejar o hacer entender al cliente de una manera muy sencilla el por qué lo tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden que no es un gasto, ya olvídense de eso, eso ya como dijeron, eso ya es obsoleto, eso ya es añejo. Hay que manejarle la confiabilidad, el plus y sobre todo podemos decirlo así, el confort que va a tener en su casa. El confort que cuando lleguen visitas tengan donde conectar su celular. O como cuando se les dice a los amigos, ¿no? Oye, esta pregunta, ¿quiere la respuesta de un amigo y a otro? Es correcto. No, si eres un soberano, entonces es muy excelente. Es correcto, a ver, sí. Es correcto. Hoy muchas veces lo que sucede, Gonzalo, que depende mucho en cuanto a lo que es la economía. Yo siempre lo he manejado igual, como ya se mencionó, que no es un gasto. El cliente te dice, oiga, pero si se hace el cálculo, sale tantos circuitos y se le recomienda un cable de calidad. Y es lo primero que piensan cuando no hay mucho dinero. Es correcto. Dicen, es que eso es un gasto. Y en cualquier concepto, giro, plomería, todos los giros es lo que mencionan. Es correcto. Cuando el cliente tiene las posibilidades, te dice, ok, hágamelo. Porque sabe que se le está respaldando con conocimientos técnicos, en este caso aquí en electricidad. Eso es, esa es la palabra clave, el conocimiento técnico. Especificación. Ahora sí, como muchas veces lo manejamos en algunas redes, ¿no? Sí. Yo cobro por, más no. Bueno, señores, antes de que sigamos, quiero decirles a los que están acompañándonos en las diferentes redes sociales que hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos en septiembre. Esperen a la fecha, estén muy atentos y nos vemos en las redes sociales. Nos despedimos. Gracias.